Función pedagógica, competencia técnica y transferencia de conocimiento. La perspectiva mesoaxiológica. Ese es el título de la conferencia que voy a impartir hoy para ustedes. Buenos días. Mi nombre es José Manuel Touriñán López y en este caso lo primero que quiero decir es que siento mucho no estar ahí presencialmente. Me hubiera gustado. Es probable que en otro año sí pueda estar con ustedes. Ojalá. En cualquier caso, he intentado imaginarme lo que es estar con ustedes ahí. Y lo primero que quiero decirles en ese sentido es que me identifico con su propia universidad. La Universidad Nacional Autónoma de Chimborazo tiene como compromiso directo el desarrollo sostenible. Apuntar los 16 objetivos del desarrollo sostenible y pensar en 160 metas y algo más de 160 para el desarrollo es importante. Eso me identifica con ustedes. También quisiera decirles otra cosa. Es curioso, pero en el mes de julio salió una noticia en la prensa en Galicia. Ahora yo estoy en Santiago de Compostela. Es la capital administrativa de Galicia, que está en el noroeste de la península ibérica. La noticia decía que estamos consumiendo muchísimo. Esto lo sabe todo el mundo. Pero lo más llamativo es que dice que Indonesia es el país que más sostenible es en estos momentos. Dice que los recursos que consume se agotan y empieza a ser deudora del planeta el 18 de diciembre de este año. Curiosamente, el segundo país del mundo en sostenibilidad es Ecuador, con lo cual felicito a su universidad especialmente por el compromiso que tienen con el desarrollo sostenible. En cambio, mi territorio, España, está muy atrás. En el mes de julio consume los recursos y después gasta. Y esto ocurre en todo el mundo, de tal manera que parece que si todos consumiéramos un poquito por debajo del nivel medio, necesitaríamos los recursos de 2,5 planetas cada año para no ser deudores de nada. Esto es escandaloso. Pero indica estilos de vida, modos de trabajar, concienciaciones distintas. Esto es importante en la educación. Probablemente, para algunos de ustedes, el verme de corbata sea un modo de pensar, pues ya está un poco enfrente. Me llamó mucho la atención en una conferencia que di sobre artes y educación en la comunidad autónoma de Andalucía, en Sevilla concretamente. Me dijo un señor de Argentina: profesor, es que cuando usted empezó a hablar, verlo allí de corbata y venir a hablar de educación artística, pues decíamos, ¿qué nos va a decir este señor? Este es uno de la academia, viene a soltar un rollo y después él no tiene ningún compromiso con las artes. Dijo, pero después de oírle me he dado cuenta que el hábito no hace al monje. Ir de corbata no significa que usted sea solo de la academia. Bueno, pues esto mismo quiero que tengan ustedes en cuenta. Me gusta la corbata porque es cómoda en mi modo de vestir y me cubre la garganta muy bien para no coger problemas. Si no, tengo resfriados de garganta. En cualquier caso, yo les voy a hablar, así como se dice así, a chaqueta quitada. Quiero que entiendan ustedes qué es lo que yo quiero transmitirles. Y lo que quiero transmitirles lo hago desde una perspectiva muy especial. REDIPE, que es la Red Iberoamericana de Pedagogía, en la cual está implicado este simposio, pues me ha concedido este año el premio Educa REDIPE a la trayectoria profesional. Ese es un premio que valora cuantitativa y cualitativamente lo que se ha hecho. Lo curioso es que REDIPE, en la resolución, que es de 2 folios y ha sido dictada el 18 de mayo de 2019, dice que la pedagogía mesoaxiológica que propugna el profesor Touriñán ha creado un lenguaje pedagógico, avanza el conocimiento de la educación y sus fundamentos como actividad de intervención. Y esa concepción de la pedagogía se ha convertido ya en una alternativa emergente, pionera
innovadora y viable en sus propuestas. Lo que me interesa que ustedes entiendan es que lo que yo les voy a decir es viable, tiene fundamento científico en la pedagogía y plantea una perspectiva que en estos momentos está dando resultados. Yo hoy ya no sé hablar del pedagogo sin decir, ¿y qué es un pedagogo? El pedagogo es un señor que estudia pedagogía, tiene conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación. Y con ese conocimiento es capaz de valorar cada medio como educativo. Y al valorar cada medio como educativo, construye ámbitos de educación, hace diseños educativos y genera intervención. Esto es lo que a mí me gustaría que a ustedes les quedara claro a lo largo de esta charla. El título que he elegido para la charla no es una casualidad. Ese título hace referencia a lo que va a ser el libro conmemorativo de la concesión del premio. Seguro que Julio César Arboleda, director de Redipe, se lo podrá confirmar ahí, pero en el mes de febrero, como mucho, tendrán ustedes el libro. En 2020 saldrá el libro. Y en ese libro se recogen varios trabajos. Cada uno de ellos apunta a un problema específico. Para mí, el problema específico es que la función pedagógica requiere competencia técnica. La pedagogía proporciona competencia técnica y estamos en condiciones de transferir conocimiento desde la pedagogía y contando con la función pedagógica a la empresa y a la sociedad. ¿Para qué? Para conseguir que la calidad de educación, que es una necesidad sentida socialmente, entienda que los pedagogos son personas capaces de contribuir a la calidad. Y que la calidad de la educación depende en buena medida de la calidad de los profesionales de la educación. Y la calidad de los profesionales de la educación depende en buena medida del conocimiento de la educación que han recibido. Y el conocimiento de la educación, no conocimiento acerca de, sino conocimiento de la educación. No interpretación de la educación desde la sociología, la psicología, la antropología. No es el conocimiento antropológico acerca de la educación, que interpreta la educación en términos antropológicos. No es el conocimiento sociológico de la educación, que interpreta la educación como fenómeno social, en términos de sociología. No, es que la educación puede ser comprendida en conceptos intrínsecos, propios, en conceptos autóctonos. La pedagogía trabaja con autonomía funcional para construir esos conceptos. Por tanto, esta conferencia está centrada en el corpus de contenido elaborado para el libro que ustedes podrán consultar y además podrán consultar también el documento específico que acompañará al vídeo. Por supuesto, pueden entrar en la página donde está la educación y en esa página tienen diversos artículos sobre las cosas en las que yo les voy a hablar ahora. Y quiero que sepan ustedes que les hablo desde el corazón y con la experiencia de la trayectoria profesional de muchos años. Ya llevo 15 trienios en la universidad, 45 años de profesor de universidad. Pues en todos esos años he ido siempre trabajando en esa trayectoria para hacer que el conocimiento de la educación se constituya en marco de la interpretación de la educación. Y la pedagogía es la que permite generar el conocimiento de la educación. ¿Cómo vamos a desarrollar este trabajo? Pues para mí lo más importante es que ustedes vean que en estos momentos desarrollar una idea tan amplia como esa puede tener dificultades limitadas por el tiempo. Por tanto, vuelvo a insistir, me amparo en el libro que saldrá, me amparo en la página web donde tienen documentos y me amparo en la exposición que voy a hacer. Y esta exposición que les voy a hacer se va a presentar en 4 apartados fundamentales. Uno, que tiene que ver con la vertebración del sistema educativo. Vertebración del sistema educativo. 2, la función pedagógica. 3, la imagen social que tiene la pedagogía. Y 4, la transferencia de conocimiento como una nueva competencia.
Así que fíjense ustedes, el sistema educativo existe y tiene que haber competencias técnicas de los pedagogos para trabajar en el sistema. Competencia técnica. La función pedagógica tiene que generar hechos y decisiones pedagógicas. Por tanto, hay que tener competencia técnica para establecer decisiones pedagógicas. La imagen social de la pedagogía tiene que vincularse a un sistema educativo de calidad. Y la calidad de la educación depende del conocimiento de la educación que se ha recibido. Por tanto, nuevamente, las competencias adecuadas para educar. Y por último, la transferencia de conocimiento. Es una nueva competencia. No es solo transmisión de conocimientos, es difusión del conocimiento y hacer llegar el conocimiento que creamos a las empresas y a la sociedad para que crea cada vez más en nosotros, para que se mejore nuestra imagen. Eso es lo que tienen ustedes en mi intención de trabajo de hoy. Por supuesto, hay una tesis básica. La van a tener en el vídeo, en una pantalla. Hay un cuadro específico que también lo van a tener en el vídeo. Y yo voy a ir, además, aportando pasos de unas conclusiones o consideraciones finales que también estarán recogidas junto con el vídeo. En cualquier caso, el primer problema para mí es vertebración del sistema educativo y competencia técnica. Todo el mundo habla del sistema educativo y nos damos cuenta que hablan del sistema educativo pensando en la escuela. En la escuela tenemos un montón de asignaturas y las tenemos en niveles: infantil y primaria, secundaria, universidad. Y curiosamente, al final llegamos a la tesis doctoral en la universidad, donde de un solo tema, de una materia, nos quedamos con un problema. Aquí ya no tenemos disciplinas. Un solo problema que tenemos que resolver haciendo referencia a todos los conocimientos. Esta es una concepción jerárquica del conocimiento y disciplinar. Esto ha sido la base del trabajo durante mucho tiempo de la educación. Y los maestros, además de dominar el área cultural, tenían que tener competencia técnica, didáctica, para desarrollar el proceso instructivo. Y hacían su diseño instructivo. Pero un diseño instructivo no es un diseño educativo. Y un proceso instructivo no es sin más un proceso educativo. Conocer, enseñar, educar son tres conceptos distintos. Cada uno de ellos responde a criterios de definición específicos. No basta con enseñar para educar. Hay enseñanzas que deseducan. No basta con conocer para enseñar. Además de conocer el área de experiencia que utilizamos, hay que saber transformarla en contenidos adecuados al niño que va a aprender o a la persona que va a aprender. Se necesita una programación didáctica. Habrá que hacer una programación de diseño instructivo con objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Son competencias propias de los docentes. Pero no basta con enseñar para educar. Una cosa es enseñar historia y otra es educar con la historia. Una cosa es enseñar química y otra es educar con la química. Cuando hablamos de educar con la química, educar con la música, educar con la historia, lo que estamos diciendo es que queremos que la historia sea utilizada como un medio que permite desarrollar valores educativos. ¿De dónde salen esos valores educativos? Pues nacen del significado de educación, a partir de criterios de definición. Esto está conseguido, lo tenemos hecho. Y por eso en cada país se da educación. Y cada país tiene una orientación formativa temporal que está territorializada. Por eso la educación no es lo mismo en Ecuador que en España, que en Italia, que en Estados Unidos.
Pero lo que se hace en educación en Ecuador o en España es educación si cumple los criterios de definición. Si no cumple los criterios de definición, no es. El significado de educación es una condición previa para usar un contenido de área cultural como educativo. Tenemos que ajustar ese contenido de área al concepto educativo. ¿Quién hace eso? Fíjense ustedes, si nosotros pensamos en disciplinas, parece que nos basta con área cultural y con didáctica. Sabemos el área cultural y didáctica. Incluso así, fíjense ustedes, las personas que están trabajando en ese nivel son las que han puesto de manifiesto la presión pedagógica. Dicen, profesor, es que yo no tengo que enseñar historia, ni literatura. Yo trabajo con niños muy pequeños, y esos niños pequeños me basta con contarles un cuento de una historia. Pero yo tengo que educarlos todos los días. Esta es la presión pedagógica. ¿Por qué pensamos que la educación es adquirir continuamente cada vez más conocimientos? ¿Y por qué no pensamos que la educación es conseguir destrezas, competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas y destrezas correspondientes para operar continuamente? No es cuestión de saber historia, es cuestión de tener racionalidad para entender la historia. Es cuestión de tener talento y sentido crítico. Es cuestión de tener juicio y criterio. Es cuestión de tener atención selectiva. Es cuestión de tener interés satisfactorio. Hablaremos después de más cosas. Lo importante es que la educación utiliza los contenidos de áreas culturales como instrumentos. Y no se trata de hacer un diseño instructivo. No es un problema de didáctica. No es un problema de historia del arte o de contenidos de historia medieval. Ni es un problema de pedagogía cognitiva, cómo mejorar el modo de pensar de una persona. Porque en la educación entra inteligencia, afectividad, volitividad, la voluntad, la operatividad, saber elegir entre unas cosas y otras con fines y medios, construyendo procesos, la proyectividad, estableciendo metas que me permitan construir proyectos. Y por último, la creatividad, que me permite interpretar las cosas, transformarlas y hacer algo propio, espiritualmente, con lo que me identifico. Es mi ámbito, es lo mío. Solo cuando hago esas cosas me siento agente, actor y agente autor de mis propios cambios. Y por ahí va la educación. La educación no es aprender contenidos de áreas. La educación es conseguir ser capaz de elegir y realizar y decidir un proyecto de vida por medio de las competencias adecuadas, las capacidades específicas, las disposiciones básicas y las destrezas correspondientes para hacer todo eso. Ese proyecto de vida, ¿qué me tiene que permitir? Lo que todos esperamos. Elegir mi propio proyecto, ser autor de mi proyecto, no que otro elija por mí. Y esto es un reto fundamental, porque los sistemas educativos tienen que ver con la política. Y la política muchas veces confunde prestación de un servicio público con pública intromisión en los derechos de cada uno a elegir su proyecto y decidir su proyecto de vida. El reto no es elegir en lugar del educando su modo de vida. Educarlo no es vivir por él. Educarlo no es elegir en su lugar, sino elegir aquellos modos de intervención que capacitan al educando para elegir. Esa es la clave de la educación. Y esa clave de educación nos permite formar la condición individual, social, histórica y de especie de cada persona. Y dicho esto, me pregunto, si el Estado no tuviera interés en el desarrollo sostenible, ¿la educación no tenía nada que decir sobre el desarrollo? No existe un ámbito de educación que se llama desarrollo. Si tenemos que educarnos como especie,
la idea de desarrollo es fundamental. Y el no destruirnos para sobrevivir, y sobrevivir es fundamental. Por tanto, la sostenibilidad es un problema de educación, es un ámbito de educación que hay que construir. No haciendo simplemente lo que diga un gobierno, sino encontrando en la educación aquellas vías que nos permitan generar innovación educativa relacionada con la accesibilidad, con la receptividad y con la flexibilidad a la hora de enfrentarnos a los productos y a los consumos. Por eso buscamos, desde la educación, decisores responsables, decisores que sepan ser de acceso al ocio y al consumo sin agotar los recursos. Encontramos decisores emprendedores para favorecer los recursos y encontramos decisores que son capaces de organizarse con sostenibilidad, sin consumir mucho más de aquello que se puede ir creando para no agotar recursos. Eso tiene que ver con la educación y tiene que ver con el hábito educativo de generar un compromiso con mi talento, mi talante, mi tesón, mi temple y mi trayectoria. Y tiene que ver con un compromiso de valores que nacen de la educación y que van a tener que ver con mi juicio y mi criterio, mi fortaleza, mi diligencia, mi resiliencia, mi capacidad de concientizarme respecto de lo que ocurre. Eso es educación, no enseñar un tema de historia. Eso forma parte de la enseñanza. Pero fíjense ustedes, el sistema educativo dice enseñanzas de educación primaria, enseñanzas de educación secundaria, pero dice, además, objetivos de educación primaria, objetivos de educación secundaria, objetivos de educación universitaria. Enseñar y educar son distintos incluso en la ley. Si al final se reduce a un problema de didáctica el proceso educativo, cometemos un grave error. Desde el punto de vista de la función pedagógica, ese error se llama pedagogismo. Y desde fuera, pensar que la pedagogía no vale para nada se llama ser antipedagogos. Ninguna de esas dos cosas tiene que tener cabida en el desarrollo educativo. Ni tampoco la opinionitis, que es emitir una opinión en un ámbito como si fuera experto, pero sin el rigor probatorio que se tiene en el ámbito en el que es experto. La función pedagógica es una competencia técnica y tiene que estar más allá de la opinionitis, no es una charla de café, más allá del antipedagogo y más allá del antipedagogismo. Problemas de ese tipo los hay desde dentro y desde fuera y dañan nuestra imagen. Tenemos que superarlos con competencia, con pedagogía y con conocimiento de la educación. Bien, si ustedes piensan en esto y piensan en la educación como tal, podríamos cambiar las cosas. Podríamos pensar en que la educación se enfrenta a problemas y a tareas. Y en los diversos niveles educativos tiene que resolver problemas y tareas. Y decir, ¿qué competencias necesita un niño? Que son valores educativos, que son fácilmente conseguibles en cualquier materia. Y aquellos que son más especialmente conseguibles según qué materia estemos impartiendo. Valores educativos comunes y valores educativos específicos. Ojo, no especializados. Los valores especializados son de tipo profesional. Cuando yo voy a la universidad a estudiar química, quiero que me den valores educativos profesionales, porque voy a ser un profesional competente. Pero cuando estoy en la escuela, en primaria y en secundaria, utilizar la química es convertirme en un químico en pequeñito. Cuando utilizo la historia en primaria y en secundaria, intento convertirlo en un historiador en pequeñito. ¿Estoy repitiendo la profesionalización en píldoras? Cuando yo hablo de educación artística y utilizo las artes en mi clase en primaria o en secundaria, estoy pensando, o hablo de secundaria obligatoria, ¿estoy pensando en que los alumnos van a ser artistas? Pues no. Yo puedo educar con el
instrumentales de artista profesional. Puedo hacer a las personas sensibles a las artes. Puedo hacer que entiendan por qué es distinto escuchar una música clásica de un periodo romántico a otra. Puedo entender el sentido de una música folclórica y el carácter identitario. ¿Y por qué cuando se oye un tango casi que todos piensan en Argentina? No digo que en Colombia y en Ecuador, porque en Colombia y en Ecuador el tango también suena a otros países. Cuando se oye un paso doble, yo puedo escuchar el paso doble y saber que eso suena a España. Y cuando oigo un vals, yo puedo saber que suena a Viena. Eso no es ser un profesional de la música. Forma parte de la cultura general de las personas. Forma parte de los valores comunes y específicos. Hay que utilizar en la educación común, obligatoria, de primaria y de secundaria, las áreas para educar. Educamos con las áreas. Pero transformamos las áreas en conocimiento educativo. ¿Cómo se transmite eso? Lo podemos conseguir ajustando el conocimiento del área cultural a criterios de significado de educación. Esto permitiría afirmar que nosotros vamos a trabajar inteligencia, afectividad, voluntad, intencionalidad, moralidad, creatividad de las personas en todos estos niveles, desarrollando competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas y destrezas. Para todo esto yo puedo utilizar un solo tema de historia, un solo tema de química. Es cuestión de que me proponga educar y no solo enseñar. El diseño educativo está antes y después del diseño instructivo, porque es el que permite generar competencias adecuadas a la educación. Mejoramos el talento, el talante, el tesón, el temple, la trayectoria. Bien, todo esto es lo que afecta a la vertebración. Si a esto le añaden ustedes que una cosa es ser músico y otra es ser musicólogo, una cosa es ser político, otra cosa es ser politólogo, una cosa es ser pedagogo y otra es ser ministro de Educación. Nos hace pensar que la decisión política es de una manera y la decisión técnica es de otra manera. Todos los profesionales en su ámbito toman decisiones técnicas. La decisión técnica no es un problema de medios nada más. Las decisiones técnicas, fíjense ustedes, los médicos, los químicos, los ingenieros, los arquitectos, los pedagogos, establecen y elaboran reglas y normas dentro de su ámbito de trabajo. Todos. Por tanto, tienen que hacer elección de fines y medios dentro de su ámbito de conocimiento, con fundamento en el conocimiento verdadero de ese ámbito. Eso es una decisión técnica. Cuando un químico toma una decisión de unir determinados elementos para hacer una concentración molar, no dice que yo quiero ser muy humanista. Lo que dice es que toma esa decisión de acuerdo y fundado en el conocimiento verdadero de lo que significa una concentración molar. Otra cosa es el uso instrumental que puede hacer después de eso. Eso es otro nivel. Yo tengo que tomar decisiones morales en mi vida. La primera decisión moral que tomo es cuando me levanto por la mañana a decir, qué bien estaba hoy con mi mujer en casa. Jova, perdonen ustedes la expresión, es como decir, vaya, no sé cómo dirán ustedes eso. Pues jova, con lo bien que estaba con mi mujer en casa y tengo que ir a darles una conferencia a los señores de la Universidad Nacional Autónoma del Chimborazo. Y lo bien que lo pasaría con mis nietos. Bueno, y ahora tengo que ir allí e imaginarme que estoy delante de unos señores en el aula de la Universidad Autónoma de Chimborazo. Esa es mi decisión moral. Venir aquí. Y además, mi decisión moral porque afecta a todos los ámbitos de mi vida. Esa decisión moral me obliga a otra cosa. A decir que voy a venir aquí y hacer lo mejor que yo sepa con el conocimiento de la pedagogía. Y ahora vienen las decisiones técnicas. Una vez que me he colocado aquí, yo puedo quitarme la chaqueta o no. ¿Me identifican ustedes más por estar así? Y puedo decir, me quito la corbata, me dejo el cuello abierto sin corbata. ¿Soy más amigo por eso? No.
Lo que importa es si el conocimiento que les estoy transmitiendo en esta conferencia sirve para ustedes, para pensar de otra manera los problemas de la educación y acceder al trabajo que hacemos. Así que es muy importante que distingamos política, pedagogía y ética con la decisión moral personal. Esto tiene una traducción. Justicia, poder y verdad técnica, que es la verdad propia del ámbito. Cuando yo me enfrento a una ley, las leyes tienen siempre legitimidad y legalidad en su ámbito, porque todas las leyes y las decisiones políticas en su complejidad cumplen una condición axiológico-temporal y una condición axiológica fundamental. Esta condición axiológico-temporal es lo que se llama condición espacio-temporal territorial. Esta condición axiológica fundamental nos lleva a otro nivel, que es ¿cómo fundamento yo lo que hago? En este nivel estamos en lo que se llama legalidad de la educación, el derecho de la educación. ¿Cómo es en mi territorio el derecho a la educación? Perdón, el derecho de la educación, el que tengo allí, las leyes que existen. Pero cuando estamos en este nivel, hablamos de otra cosa, del derecho a la educación. ¿Las leyes que tenemos son las mejores que pueden hacer nuestros políticos o se pueden mejorar? ¿Y cómo se mejoran? ¿Se mejoran pensando solo en política? Pues miren ustedes, la legitimidad de la decisión política significa legitimidad de ideas, legitimidad de formas, legitimidad de medios. Cualquier decisión política, en este caso política educativa, significa que hemos debatido las ideas filosóficas que fundamentan nuestra opción. Pues vamos a defender la igualdad en educación porque tenemos un fundamento filosófico de carácter social en nuestro territorio en estos momentos. Podríamos tener otro, pero defendemos la igualdad desde esas ideas. Después, legitimidad de formas. Se vota y el Parlamento reconoce eso. Esa es la legitimidad de las formas. Y luego, legitimidad de los medios. Que los medios sean transparentes, que sean acordes a lo que vamos a hacer. Que no sea que nos dejamos corromper, que aceptamos la mordida, que es que nos vendemos a un sindicato, a un grupo poderoso, a quien sea, para decir que hacemos una ley para toda la sociedad y estamos gobernando para unos intereses particulares. Esto es lo que hacen las leyes. Y esto lo hacen siempre bajo criterio de oportunidad, prioridad y consenso. Y así se establece una ley. La pregunta es, ¿por qué haya consenso significa que es verdad lo que dice la ley? El consenso no es prueba de verdad. Porque lo haya acordado la mayoría significa que eso es lo justo. No. Por eso la legitimidad técnica del político tiene que ser contrastada con otros dos tipos de legitimidades. La legitimidad técnica respecto del contenido de la ley y la legitimidad ética. ¿Es justa esta ley que se propone para educación? Bueno, hemos oído un ruidito, pero vamos a ver si conseguimos volver al tema. ¿Es justa esa ley de educación por el contenido que tiene? Y la sociedad puede llegar a un momento que dice, basta ya, esto es una injusticia. Decir que esta ley es la ley que promueve la igualdad en la educación es falso, porque no ha puesto dinero para que todo el mundo pueda acceder a la educación. O decimos, es injusta esta ley,
porque no llega a todo el mundo. No da igualdad de oportunidades a todos. Eso es injusto y la sociedad civil se levanta. Pero además hay una legitimidad técnica. ¿De verdad que hay criterios de pedagogía que fundamentan el contenido educativo? Pues muy bien, estas tres legitimidades tienen que darse siempre. Y la legitimidad técnica del pedagogo en el ámbito de educación viene derivada de su conocimiento. Es fundamental que entiendan ustedes esto. Esto va a ser siempre así. Asumimos que somos profesionales, tomamos decisiones técnicas, pero nos movemos en un marco ciudadano donde hay una responsabilidad compartida. Y no todos tenemos las mismas obligaciones. Por ejemplo, imagínense ustedes, cultura y educación. Toda la educación es cultura, porque construimos simbolizando la educación. Construimos cosas, construimos ideas, construimos pensamientos, construimos normas a través de símbolos. Y eso es hacer cultura. La cultura es construir simbolizando. Pero no toda cultura es educativa. Hay cultura que deseduca. Así que algo propio tiene la educación incluso en ese caso. Pero piensen ustedes en esto. La educación se desarrolla en el sistema escolar. Pero además existe el sistema educativo. El sistema educativo no solo implica a la escuela, sino que implica a las entidades culturales que están en la sociedad civil. El sistema educativo implica asociaciones de padres, implica asociaciones culturales, implica museos, implica cines, implica teatros, muchísimas cosas. Ahora piensen ustedes en una decisión política, fundada con criterio y legitimidad de ideas, de forma y de medios. Y dice, voy a crear un ministerio que es Ministerio de Educación. Y voy a crear otro ministerio que es Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Educación incorporo a todos los profesores que están en las escuelas. En el Ministerio de Cultura queda todo lo que es la actividad cultural externa. Y en el Ministerio de Industria e Innovación coloco a la universidad y a la investigación y el desarrollo tecnológico. De este modo, fíjense ustedes, la educación queda repartida. Parece que el Ministerio de Educación solo es competente en educación escolar y el de Cultura es competente en la cultura. Pero ¿quién es el competente en la cultura educativa? ¿Quién es el competente para utilizar la cultura para educar? ¿Quién es el competente para hacer que toda la cultura revierta y sea patrimonio asumido por todos como parte de la educación? Porque hacemos una asignatura, esto nos dicen muchos, hagan ustedes una asignatura en la escuela de cultura. Todo lo resolvemos haciendo asignaturas. Ponemos una asignatura, la aprendemos de memoria. Pero con la educación no es conocer, la educación es actuar. Y para actuar tenemos que hacer lo que decíamos antes, pensar en las competencias adecuadas. Administrativamente se tomó una decisión. Epistemológicamente, desde el punto de vista de la educación, sistema escolar y sistema educativo no deben de estar separados. Tendría que haber por lo menos una viceministra, un viceministro, otra cosa por encima, que permitiera coordinar esas tres cosas. ¿Por qué? Porque todas ellas pueden formar parte de la educación. ¿Se dan ustedes cuenta la potencia educadora que tienen los museos si se vinculan a la educación desde el propio museo y se desarrolla actividad educativa en procesos no formales de educación? Esto queda cortado políticamente cuando se separan educación y cultura, que puede ser prioritario en un momento, pero separarlas para atender directamente a cada apartado
no significa falta de coordinación. Y, por supuesto, la coordinación no es competencia del presidente del gobierno en un caso de ese tipo. Tiene que existir un órgano administrativo intermedio porque técnicamente se reclama. Siempre nos vamos a mover en esto. Educación, sociedad y pedagogía. Para nosotros, esto forma un triángulo. La pregunta es siempre, ¿qué aporta la educación a la sociedad? ¿Qué aporta la sociedad a la educación? ¿Qué aporta la educación a la pedagogía? ¿Qué aporta la pedagogía a la educación? ¿Qué aporta la sociedad a la pedagogía? ¿Y qué aporta la pedagogía a la sociedad? Todo esto son trabajos que la pedagogía está desarrollando desde conceptos internos. Y sepan ustedes, la sociedad aporta educación, sistema educativo de calidad. No lo puede conseguir sin los profesionales. Y la educación aporta al sistema social la formación de la condición humana individual, social, histórica y de especie, pero no se puede conseguir sin competencia técnica. La educación aporta a la pedagogía ámbito de conocimiento. La educación es el ámbito que estudiamos. La educación. Transformamos información en conocimiento y conocimiento en educación. Pero la pedagogía aporta a la educación el conocimiento del ámbito. Somos capaces de generar hechos y decisiones pedagógicas porque tenemos una función específica y especializada, con competencia técnica. ¿Y qué aporta la pedagogía a la sociedad? Satisfacción de la necesidad de transformar, perpetuar y perfeccionar la calidad de la educación y del sistema por medio de la intervención pedagógica. Eso lo proporciona la pedagogía. ¿Y qué aporta la sociedad a la pedagogía? Fíjense ustedes, institucionalización del campo de trabajo y profesionalización. No es posible conseguir una buena imagen social si no estamos bien reconocidos como profesión. Y si el Estado no nos garantiza que somos habilitados para el ejercicio de la profesión, tenemos problemas serios como pedagogos. Ya sé que en otros países es la asociación profesional, pero siempre tiene que ser el Estado o la asociación la que legitime. Y en cualquier caso, lo importante es que cuando nosotros pensamos en profesionales de la educación, distinguimos entre profesionales de la educación y profesionales del sistema educativo. En el sistema educativo trabajan profesores, investigadores, transportistas, médicos escolares, tutores, psicólogos, sociólogos, etc. Cada uno tiene su formación y la ejerce y la aplica en el sistema educativo. Pero solo uno de ellos es profesional de la educación, porque tiene competencia adquirida con el conocimiento pedagógico, el conocimiento de la educación. El núcleo formativo es la pedagogía y es el que se llama profesional de la educación. Ese es su trabajo. Esto tiene que ser visto en la sociedad para poder actuar. Si no hacemos eso, la política educativa no contribuye a la calidad de la educación como debe, porque está dejando la herramienta más grande de la calidad, que es, junto con el niño, el profesional de la educación. Hoy tenemos, por supuesto, conocimientos para poder generar hechos y decisiones pedagógicas. Y tenemos conocimientos para que la sociedad entienda que desde nuestra función específica y especializada generamos imagen social. Somos capaces de contribuir a la calidad del sistema educativo. Solo me queda decirles una cosa dentro de este ámbito general de trabajo. Y es que cuando tenemos esa competencia y la vamos a ejercer, fíjense ustedes, ámbito de conocimiento, conocimiento del ámbito y profesional del ámbito. El ámbito de conocimiento es la educación. El conocimiento del ámbito es la pedagogía. El profesional es el pedagogo.
Se puede estimar muy bien la educación, lo mismo que se estima la salud, pero no se estima del mismo modo la disciplina científica. La pedagogía no tiene la misma estimación que la educación. Algo haremos mal los propios pedagogos, pero también la política educativa no le otorga a los profesionales de la educación el nivel que tiene que tener dentro del ámbito de la sociedad. Y por último, el pedagogo, aunque puede haber una buena ciencia, puede estar mal estimado. Las malas prácticas existen. Se estima la salud, se estima la medicina, pero a lo mejor no se estima a los médicos en el mismo nivel. Pero en cualquier caso, se estima mejor. O digamos, se estima igual la salud que la educación. Son necesidades del mismo nivel prácticamente. No se estima igual la medicina que la pedagogía. Y se estima de manera muy distinta al médico que al pedagogo. Algo tendremos que cambiar para que todo esto vaya por donde tiene que ir. Y decía que con esta reflexión quiero terminar. Y la terminación para mí significa que ustedes entiendan que estamos en condiciones de transferir conocimiento a la sociedad, de innovar desde nuestro trabajo, y que esa innovación implica que las propias instituciones donde nos formamos, facultades de pedagogía, no solo facultades de formación de profesorado, porque la formación de profesorado es solo una de las funciones pedagógicas. No solo facultades de ciencias de la educación, porque en ciencias de la educación parece que lo único que interesa es interpretar a la educación en términos de otras disciplinas consolidadas. Reitero, en las facultades de pedagogía, donde el conocimiento pedagógico tiene su lugar de autonomía funcional al lado de otras disciplinas que interpreten la educación, lo importante es llegar a entender que tenemos que transformar información en conocimiento y conocimiento en educación. Y que eso significa ajustarse a criterios de significado. Lo mismo que el químico se ajusta a criterios de definición de átomo, o a definición de masa, o a agujeros negros el físico, o a salud el médico, pero trabaja dentro de un concepto. Nosotros igual. Existe pedagogía y la pedagogía tiene autonomía funcional como disciplina. Y existe una necesidad social inapelable, la calidad de educación. Y tenemos que contribuir a la calidad y nos tienen que dar el lugar para hacerlo. En cualquier caso, para mí, los postulados básicos para que podamos transformar solo el sistema de enseñanza en un verdadero y eficaz sistema de educación es que entendamos que conocer, enseñar y educar tienen distinto significado. Hay que transformar información en conocimiento y conocimiento en educación, justificándonos y ajustándonos al significado de educación desde conocimiento pedagógico contrastado. La función pedagógica es técnica, genera hechos y decisiones pedagógicas. No es política, aunque la educación es una tarea de interés político porque revierte sobre el orden común vinculante, el bien común. Es una necesidad social sentida. Para eso hay política educativa. Pero la política educativa no suple de ninguna manera la función del técnico profesional que ejerce función pedagógica. Esa función es de perspectiva mesoaxiológica. Tiene que valorar cada medio como educativo. Lo que hace el pedagogo es adquirir competencia, y esa competencia le proporciona mentalidad pedagógica específica y mirada pedagógica especializada. Y eso lo ejercemos en la actividad de los alumnos. Trabajamos con su actividad. Piensa, siente, quiere, elige, decide, proyecta y crea. Y trabajamos con esa actividad del alumno para mejorar la actividad y que resulten competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas y destrezas derivadas para pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar y crear. Es verdad que decimos que el hombre es limitado, incompleto e inacabado, y por eso es
Pero si hay competencia técnica, es posible la educación porque somos capaces de activar la actividad del niño y mejorarla. Y nuestro trabajo es mejorar esa actividad, para que al final resulte ser un niño capaz de ser cada vez más agente actor y agente autor de sus propios proyectos. Muchas gracias.